16 de noviembre de 2020, después de las 20 horas. Tengo la necesidad de reflexionar, hacer un parate en toda esta carrera que comenzó hace un par de días con mi exposición en un canal de YouTube. Lo he pensado, lo he analizado. Lo siento como algo útil, algo que estableció parámetros de comprensión en mucha gente y supongo que también de confusión. Básicamente creo haber generado dudas, mientras que hay muchísimos que hablan de una creencia absoluta de lo que pude expresar. Por supuesto condicionado por las preguntas del conductor, cosa que debe ser así porque es su programa y hay que respetar su orden y sus intenciones. De ahí es que creo que lo más útil para aquellos que aún contengan dudas en su mente y que su corazón les indique volver a escuchar mis palabras o por lo menos intentar entender las anteriores. No sé, entrar en la búsqueda que la curiosidad provoca, porque supongo que he provocado curiosidades y de hecho he recibido tantos mensajes justamente abocados a ese tema que yo digo, bueno, evidentemente tengo una enorme responsabilidad de intentar aclarar algunas cosas, porque si hay algo que no pretendo es confundir. De hecho, llegué a esta instancia por una invitación. Yo jamás hubiera dado este paso por mi propia voluntad, porque no creo estar en capacidad humana de poder explicar cosas suprahumanas. Y uno ingresa automáticamente en el terreno de la soberbia, algo que tiene que ver con el ego. Y eso es muy, muy complejo y peligroso, porque hace que del otro lado se cierren ciertos canales de comprensión ante la visión de alguien que se supone superior, y no es así. Todo lo contrario, quienes estamos abocados a esta misión, no sé si llamarla misión, si es la palabra, pero bueno, es la que generalmente se utiliza cuando uno dice vengo a cumplir con algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se habla de una misión porque es algo que uno se ha impuesto y por lo que está intentando trabajar, mejorar y naturalmente cumplir. Entonces, cuando comienzo las charlas con Mariano, todo viene de una interpretación de que yo soy extraterrestre y que provengo del planeta Humo y bueno, todo lo que hace que lo que uno diga pueda sonar espectacular, pueda sonar raro, pueda sonar llamativo, y yo creo que en eso consiste el target del canal. Proponer a personas que han pasado por situaciones desde lo traumático hasta lo angelical, proponerles que cuenten su historia. Perfecto. Me resulta absolutamente válido e incluso atractivo. Uno puede quedarse escuchando historias, vivencias que pueden ser en general reales. Uno no debe dudar jamás de lo que expresa esa persona porque lo está expresando desde su más íntima convicción. No es correcto discutir cosas. Sí, lamentablemente uno compara sus vivencias e intenta comprender qué sucede con otras personas a las que les han sucedido fenómenos. A mí no me sucedió ningún fenómeno. Lo más gracioso de todo esto es que yo creo que soy yo el fenómeno. Y cuando me miro al espejo, lo único que veo es a mí. No hay ningún tipo de contacto con seres raros, antropomórficamente hablando, diferentes, aunque tengan 2 piernas y 2 manos. No tengo sueños fallidos. Mis sueños son generalmente taponados por la cantidad de información,
por lo tanto no los puedo recordar. Es muy poco lo que recuerdo de algunos de ellos, porque en general es el momento, no siempre, no todos los días, ahora es mucho más seguido y lo entiendo por dolores que siento en el cuerpo que tienen que ver con extremas tensiones que cumple mi cuerpo en el momento de la salida de la esencia átmica y la búsqueda de la unidad de traslado de pronto, y bueno, son situaciones que duran segundos, pero de una extrema fuerza desde el punto de vista energético, y provoca lógicas reacciones. Ya no soy ni siquiera un hombre joven. Cuando era joven y podrían ocurrirme situaciones similares, la cosa era mucho más complejamente fácil. Y digo complejamente porque uno podía incluso hasta comprender ciertas cuestiones que desde lo físico le estaban ocurriendo, pero cuando quería explicárselas, ay mi Dios, cuánta información, ¿qué hago con todo esto? Bueno, todo eso es lo que se está acumulando en escritos, en algunos videos que ya supuestamente ya estoy en autorización temporal de poder exponer, porque, a ver, cuidado, uno no puede hablar de estas cosas en cualquier momento. Yo recuerdo que cuando tuve contacto con la misión de rescate, con otros hermanos que están cumpliendo con similares situaciones de vida, hablábamos mucho de la cuestión de, bueno, ¿cuándo es el momento de exponer esto a la humanidad cercana, aunque más no sea, aquellas personas que nos rodean y que intentan comprender cosas, porque tampoco estamos en condiciones de salir a los cuatro vientos a gritar una verdad que la gran mayoría de las personas no va a considerar así. Es nuestra verdad. ¿De qué manera contagiamos al prójimo de la misma sensación que nosotros tenemos? Es un absurdo. Con suerte podemos arrimar algunas vivencias que pueden llegar a ser hasta parecidas, pero yo solamente puedo compartir estas vivencias desde lo netamente y puramente personal con aquellos que hayan pasado por la misma situación que yo, porque no creo que un pez pueda explicarle a un perro qué significa estar en una pecera o en el océano. Son dos situaciones completamente diferentes, ambas respetables, pero el perro se va a quedar mirando al pez y el pez va a boquear con su boquita hermosa y sus ojazos, y el perro no va a entender y el pez tampoco va a poder explicarlo, porque son dos realidades diferentes, a pesar de que sean dos formas de vida que se puedan observar e incluso tocar, pero no es lo mismo. Y esto no significa superioridad o inferioridad, ni mucho menos, porque todo siempre se relaciona con la creencia de que el otro es un ser superior, que se considera, bla, bla, bla. Nada que ver, nada que ver. Cuando comienza el servicio, uno se siente muy chiquitito. Comprende que puede contener en su espíritu infinidad de mecanismos que lo pueden convertir en un ser poderoso, pero uno jamás podrá abusar de eso, jamás. La única herramienta que se nos puede llegar a permitir es la palabra, desde la escrita hasta la oral, e incluso utilizando un lenguaje lo más llano posible, con las interpretaciones lingüísticas que un ser esté en condiciones de comprender. Me refiero a un ser, a mi prójimo, al hermoso humano o humana que tengo frente a mí, similar en mi forma física, que puede escuchar y puede entender mi idioma. Entonces, como idioma y como lenguaje, uno intenta utilizar lo coloquial, lo diario, esas cosas que se pueden comprender, porque si alguien a mí me pregunta cómo funciona una unidad de trasvase interdimensional, de transposición en espacio-tiempo, de desviación de swivels diagonales temporales, de ingreso a cierto tipo de frecuencias que son inexplicables para cualquier ser humano, incluso para nosotros mismos, que las utilizamos como cosa normal. Pero nunca nos preguntamos realmente por qué y para qué. Porque en el uso constante, lo primordial es eso, el uso constante, no explicarse cómo funciona. Es que ya lo sabemos, entendemos y vibramos interiormente que conocemos esa verdad, no hace falta repetirla. El problema es cuando uno se ve interrogado y debe ser actor de una respuesta. ¿Y cómo se explica algo en palabras cuando no existen las palabras que lo expliquen? Porque se utilizan lenguajes sintéticos
lenguajes matemáticos profundos, anulados de sonido. En muchas instancias son apenas susurros, bits, formaciones de sonidos que no corresponden a un lenguaje básico. Es como si quisiéramos entender el ruido que hace el procesador de la computadora. Yo utilizo mucho estos ejemplos porque me parece que es lo más accesible que la gente pueda llegar a ver, porque ¿quién no tiene hoy un teléfono o una computadora? Raro es el que no lo tenga, o por lo menos que lo conozca. Si pudiéramos escuchar a través de los ultrasonidos que emite un procesador y tuviéramos que tratar de entenderlo dentro de nuestra comprensión humana del idioma inglés, castellano, ruso o cual fuere, explíquenme cómo decodifican eso. La curiosidad, por supuesto, uno la puede salvar desde el hecho sencillo de la conducción de un traslado de un punto al otro. Hoy lo puede explicar un GPS. Yo programo en el teléfono un GPS y le digo, llévame a tal lugar, y la galleguita hermosa que habla ahí me dice, doble hacia la izquierda, siga derecho, 5 kilómetros, vuelva a doblar a la derecha. Claro, está perfecto. Eso es una cosa realmente maravillosa que yo supongo que en el año 1850, si uno quisiera explicarlo, el tipo que estaba ahí en el carro, parado en el medio del campo, observándote, te va a mirar y te va a decir, hombre, usted está muy mal. ¿De dónde sacó semejantes locuras? O se ríe, o saca un arma y te dice, deténgase, lo vamos a llevar preso porque usted es un peligro para esta humanidad actual, o huye despavorido. Pensemos eso. Pensemos que 980 años por delante nos brindan una impronta muy complicada de explicar. Son muchas vidas, son muchas situaciones, es una sumatoria extensa, pesada, en la que se mezclan muchas vivencias que tienen que ver con la subida de la escalera, no tienen que ver con la terraza. Y cuando te preguntan por la terraza, lo primero que te viene a la mente como para intentar una explicación es de dónde llegué y por qué estoy en la terraza y cómo le explico a este maravilloso ser que me pregunta y está curioso y con los ojos ansiosos, como diciendo, y los oídos más ansiosos todavía para tratar de escuchar. ¿Cómo le explico que previamente a todo esto hay que subir una escalera? Que no es una cuestión de elegidos. Yo más de una vez he escuchado testimonios de gente que fueron abducidas. Venían a nosotros con Fabio, nosotros escuchábamos, hablábamos. Fabio en ese sentido me enseñó el respeto, porque yo lo miraba como diciendo, oh, madre, padre, me parece que esta persona está un poco desvariada, o se ha fumado algo, se ha inyectado algo, pero me pinta como... Y Fabio me miraba como diciendo, ni se te ocurra abrir la boca, porque yo en ese momento tenía toda la humanidad y la sangre joven y me parecía que realmente no era creíble lo que me estaban planteando, y yo con la cámara la mantenía lo más firme posible, pero vamos, lo que yo estaba escuchando honestamente me parecía un delirio absoluto de una persona que se había tomado un opiáceo y estaba haciendo un viaje. Con el tiempo Fabio me enseñó, me hizo comprender. Editando los videos, observé que por detrás había algo, que esa persona realmente había sentido esa vivencia, que realmente le había pasado, pero que también el origen de esa vivencia tenía una complejidad bastante difícil de explicar con palabras comunes. La pregunta que siempre me hice es ¿por qué un ser superior, supuestamente, que viene en una nave muy influenciada técnicamente por una tecnología absolutamente desconocida para nosotros, humanos comunes? Me pongo en humano común, que en este momento, dicho sea de paso, lo soy, me debo respetar en el cuerpo en el que estoy incorporado. Mi mente es otra cosa. Mi supramente es otra cosa. Yo no mezclo las aguas. Me pinta que en este momento uno tiene que intentar explicar una comprensión absolutamente humana y racional dentro de lo posible. Vuelvo al tema. ¿Cuál es el motivo de un ser superior que tiene ya un desarrollo absoluto de lo que es su vivencia desde su punto de vista y ubicación en el universo absoluto, que no necesita recoger ningún tipo de información, evidentemente de seres que están pasando por un periodo evolutivo,
porque sería lo mismo que nosotros nos preocupáramos por intentar de comunicarnos con las hormigas y ver de qué manera las hormigas nos responden. Entonces lo único que podemos hacer es tomar una hormiga, ponerla en un frasco y estudiarla. Pero por una mera curiosidad. No digo un juego porque sería una falta de respeto, pero es una curiosidad del ser superior que dice, ops, qué bicho más interesante, a ver qué hace. Y lo pone a prueba. Le pone un poquito de azúcar, le pone otro elemento que sea un poco más ácido, entonces las antenitas de la hormiguita van para atrás y se siente sorprendida. Si los seres a medida que este individuo superior van aumentando en sus capacidades vivenciales, de golpe de la hormiguita saltamos a un ratón, y después saltamos a un mono, y después saltamos a otras criaturas, e incluida un ser humano. Si ese ser no tiene una adaptación a este medio, e intenta conocer de este medio, porque también puede ser producto de una curiosidad, producto de una investigación en la que desde su mundo, desde su realidad, impone la necesidad de decir, ahí hay un planeta frente a un sol de X generación, con un sistema girando alrededor. Es el único planeta que muestra una forma de vida de tercera dimensión en punta de evolución. ¿Por qué no vamos y vemos esa etapa? Porque nosotros estamos en sexta dimensión, estamos 3 dimensiones adelante. Hay cuestiones históricas que las hemos pasado de hace eones y sería interesante observar cuál es el punto de... Es como si en este momento a un antropólogo le dijeran, ¿tenés ganas de viajar 10.000 años atrás y ver a los seres que en ese momento deambulaban en las praderas tratando de cazar al bisonte o los resabios dinosaurios? Y el antropólogo te va a decir, por favor, quiero ir ahí. Y no hablemos de un paleontólogo que le digan, hombre, y esto no es Jurassic Park, pero bueno, sería una historia así. ¿Tenés ganas de conocer un dinosaurio de verdad en persona? Y el tipo, ¿qué te va a decir? Más vale, estoy cansado de juntar huesos, quiero ver qué había alrededor de ese hueso. Haciendo una coma y aparte viajando a la segunda dimensión se los puede ver y observar. Pero es una bajada muy fuerte, porque la segunda dimensión es una dimensión de evolución de vida en la que el caldo de vida que está en ese momento desarrollándose requirió tiempos muchos mayores y requirió situaciones extremas en las que cualquier humano de hoy estaría realmente en condición comprometida. Entonces la única forma es intentar a través de un elemento de transposición multidimensional bajar a una frecuencia tan baja, pero tan baja, que el único que podría resistirlo sería ese elemento de transposición interdimensional. Y en una mera situación de observación, no convendría materializarse en ese momento, porque el oxígeno no era el mismo, porque las calidades de nitrógeno y la calidad de un montón de gases que en ese momento estaban en pleno proceso de evolución y adaptación, impedirían que esa persona respirara normalmente, o ese ser, o ese investigador. Y convendría no meterse en esa camisa de 11 varas, como diría alguno, ¿no? Entonces, bueno, pero están ahí, están vivos. De hecho, si pasamos por los portales dimensionales que existen en el planeta y podemos intentar el viaje de retroceso a través de poner el reloj en conteo negativo, pues vamos a ingresar. Ya la primera dimensión es otra historia. La primera dimensión es creación, vida absoluta, en la cual evidentemente todo el mecanismo atómico se constituía en aglomeraciones superpoderosas, las que devienen naturalmente desde una roca hasta una célula que con el tiempo progresa, evoluciona y se transforma en un árbol. Y ahí podemos hablar por siglos de cómo la maravilla de la vida se implanta en una estrella que deja de ser estrella y se transforma en planeta. Yo no soy muy leído de las últimas novedades científicas en base a astronomía y astrofísica. La verdad es un tema apasionante. En algún recóndito y oculto ángulo de mi memoria ancestral existen algunas imágenes de cómo una estrella se apaga, deja un pequeño núcleo y luego una masa de materia comienza a rodearla,
Y en la fluidez de ese licuado violento, maravilloso y eficaz, se genera una masa rígida, dura, que con el tiempo se transforma en un planeta. Pero aún el núcleo sigue vivo, porque no se puede encender un fuego desde adentro. Considerando lo que es el fuego hoy día, convengamos que es una cosa un poco más compleja. Es el sol interior, es aquellos que pudieron ingresar en el mundo interior y sutilmente pudieron salir, cosa que también me preocupa porque el mundo interior, además de ser físico, está en un traslado medianamente dimensional entre la segunda y la tercera, y hay resabios de la cuarta dimensión que intentan acomodar el juego. Es un gran punto científico, es un gran experimento en el que están las tres dimensiones juntas. Eso ocurre dentro del planeta, lo que se llama la Tierra hueca. Entonces existen entidades absolutamente desarrolladas que pueden salir incluso desde ahí, materializando naves fuera del planeta, fuera del interior del planeta, y vuelven a entrar tranquilamente, con la aparición de ciudades intraterrenas como Shambhala, Erx, etcétera, etcétera, que son ciudades ultradesarrolladas en puntos de energía altísimos. Si alguien me dice, yo entré a Erx y salí, me lo quedo mirando. Le digo, explícame cómo lo hiciste. ¿Con este cuerpo? Sí, por supuesto. Bueno, ahí yo ya sé que absolutamente no puede ser. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Y muy simple. Yo agarro a cualquiera de los que en este momento me está escuchando, lo tiro a una pileta y le digo, en 1 hora salí. Va a salir, pero a flote. Y después va a haber que llevarlo a la morgue. No podemos respirar agua. No tenemos branquias como los peces. Y no podemos entrar en cuarta o quinta dimensión sin tener el cuerpo adaptado para eso. Punto. El que me cuenta la contraria, yo digo, bueno, a ver, si yo pude decirme a mí mismo, cuida este cuerpito, Julito, porque es un cuerpito de tercera dimensión, alimentalo bien, trátalo bien, porque no es lo mismo que tu cuerpito de cuarta o quinta dimensión. Alguien en algún momento pregunta, ¿cómo puede ser que tenga un clon en quinta dimensión y otro en la nave? Sí. De hecho, hay 7 Julios en este momento, con los que yo tengo contacto, conviviendo conmigo en el planeta, ocupando diferentes áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque mi alma, y para eso utilizo un ejemplo hidráulico que creo que va a ser lo mejor. Mi alma, es lo mismo que yo tuviera un bidón de 20 litros de agua. Un alma convencional de tercera dimensión es una botella de 1 litro. Si yo provengo del futuro con un bidón de 20 litros e intento meter esos 20 litros en una botella de 1 litro, ya está. Se mojó todo lo que había alrededor. Mi alma quedó reducida a 1 litro. De ahí porque uno piensa y dice, bueno, la única forma que tengo de mantener los 20 litros para poder volver al futuro con los 20 litros es distribuirlo en 20 botellas de 1 litro. No hay mucho más que explicar. O 5 botellas de 4 litros, o 4 botellas de 5 litros, y ahí, bueno, depende de las calidades y las cantidades. Pero las calidades también apuntan a que aprovechando el poder volver, mientras que en la primera visión terrestre que uno ha tenido desde la primera encarnación, esa de la cual considera que hay un punto de inflexión para cambios hacia el futuro, porque todavía no dije que mi edad verdadera es de más de 11.000 años terrestres, y eso ya es otro punto de discusión, de duda o de risa, cada uno lo verá como quiera. Pero llevo más de 11.800 años entrando y saliendo a este maravilloso planeta. Algunas cositas vi y otras realmente no las quise ver y no me correspondía a mí verlas. Punto. Volviendo a los botellones, digo, bueno, separo el agua en porciones. Algún botellón tendrá un poco más, otro tendrá un poco menos. Algo quedará en el bidón de 20 litros porque puedo volver a la fuente
y intercambiar con esa fuente puntas de sabiduría que significan, como en una computadora, un disco external o un DVD que de pronto te informa a la computadora, te permite ver una película. En el disco external guardaste material que te importaba y lo tenés ahí en posición, digamos, de guarda, como si fuera un conservante de archivos, y cuando querés acceder a ellos vas y los buscas. Yo no necesito muchos archivos de la quinta dimensión estando en la tercera, porque no me sirve ninguno, porque no los puedo usar. Además, no debo comparar, porque esto es como venir de la felicidad extrema a la angustia extrema. Y mientras uno está en angustia y sabe de que existe la felicidad, pues se quiere ir lo más rápido posible de acá. Entonces no se puede hacer una misión de extrema peligrosidad y tiempo, como es un viaje a Marte, por ejemplo, pensando que uno deja a la familia y extraña a los hijos. Es absurdo. Un astronauta terrestre está perfectamente entrenado para no tener una extrañeza semejante que le pueda anular las capacidades que necesita precisamente para conducir una nave hasta Marte, que son unos cuantos años, por cierto, dentro de la tecnología de tercera dimensión. En quinta dimensión tardamos segundos. En paz llegamos y conectamos con el Marte de quinta dimensión, no con el de tercera. ¿Para qué vamos a ir al medio de la Tosca si podemos ingresar en una sala cómoda y cálida y conversar con nuestros hermanos de quinta dimensión? ¿Qué sentido tiene que nos vayamos al pasado? No tiene sentido. Salvo que lo necesitemos por algún motivo particular. A partir de ahí, las decisiones son otras. Entonces, porque como verán me voy siempre intentando complementar algo y por ahí me voy del tema, pero trato de no irme de lo más esencial del eje principal. Yo reconozco 7 Julio, sé que hay muchos más, y los reconozco desde mi posición porque puedo comentarme con ellos y utilizar sus experiencias actuales. Uno es piloto, por ejemplo, hay gente que está trabajando en laboratorios de biofísica y hay un Julio biofísico que está ahí haciendo sus experiencias. Alguien me preguntó desde lo sexual, y sí, hay un Julio que no es varón, que es mujer, para entender la experiencia femenina y poder compartir el lado femenino que todos tenemos, pero que no lo expresamos desde lo físico. Pero hay un Julio mujer. Y así podría ir mencionándolos, pero bueno, no tendría mucho sentido, porque hasta suena, no sé, entra en el terreno de lo absurdo. La persona dice, pero hay uno solo. Sí, hay uno solo cuando venís de atrás. O sea que venís subiendo la escalera del pasado al presente. Pero cuando venís del futuro al presente, son muchos, porque el alma no puede ingresar sola en un cuerpo de menor valía y de menor vibración. La chispa divina lo quemaría en 1000 pedazos. Si vamos a los testimonios que en la Biblia hay, que tienen una veracidad evidentemente fácil de comprobar, cuando María Magdalena se acerca a los pies de Jesús y él le dice, no me toques, este no es el cuerpo que conoces, era un cuerpo de luz absolutamente, totalmente diferente. Si ella lo tocaba, quedaba como expandida atómicamente, porque esos cuerpos utilizan la energía atómica de una manera muy diferente a la que utilizamos para la conformación de la masa en tercera dimensión. Son átomos en constante vibración, en constante luminosidad, y no se degradan porque no chocan entre sí. Cada uno está utilizado dentro del ámbito en el que debe ser utilizado. En los containers o los compartimientos que se constituyen en un cuerpo de quinta dimensión son muy evolucionados para poder ser introducidos en un cuerpo de tercera dimensión. Que alguien intente colocar un motor de un Mercedes 1114 en un Fiat 600 y después me cuenta. Le va a tener que poner una montura para poder andar porque el motor casi tiene el tamaño del Fiat 600. No tiene sentido. Es casi una cosa ridícula de pensar o de interpretar. Ante todas esas situaciones, cuando uno intenta plantarse delante de la camarita de la computadora o delante de una cámara más grande como la que yo poseo para hacer mis trabajos, y mira del otro lado o intenta
entender qué hay del otro lado del vidriecito maravilloso que forma parte de la lente. Hay como un escozor, es como decir, ¿en dónde me estoy metiendo? ¿Qué puedo explicar de lo explicable? ¿Y qué dejo en agua de borraja para que el otro se termine de confundir y se vuelva más loco de lo que pueda llegar a estar? O más confundido de lo que pueda llegar a contener dentro de lo que podría ser una confusión vital básica. No nos vayamos a confusiones más arriba, porque ahí sí entran al límite de la locura y el cerebro ya hace la que él quiere porque ya no hay forma de mantener la conciencia, y ahí sí son grados de inconsciencia muy poderosos. Fueron estudiados por muchísimos científicos que indujeron a los participantes de esos experimentos, y bueno, ya hay libros, hay películas, hay historias larguísimas contadas al respecto, porque el humano es curioso, lógico. Nosotros en quinta dimensión somos curiosos también, estamos estudiando las siguientes, son 12 conocidas, estamos 7 dimensiones abajo de la mayor, pero hay algo que es real, y eso sí, es complicado, porque sin afán de ofender y sin afán de intentar desdecir o poner dudas en testimonios, es imposible ir a la quinta dimensión con este cuerpo y volver. Es imposible. Porque si no, la quinta dimensión es una mentira. No, pero podemos ir en un estuche especial, en una nave especial. Podría ser como entrar en un acuario y ver a los peces ahí en un vidrio enorme y verlos desde afuera. Podría ser. Si alguien dentro de mi hermandad y de mis colegas de quinta dimensión considera que es importante traer un individuo vivo de la tercera dimensión para que tenga data de la quinta, me parece perfecto. Es un experimento. Vuelto a la tercera dimensión, no quisiera estar en los pantalones de esa persona. Primero porque si se pone a exponer qué es lo que le sucedió en quinta dimensión y lo que vio, lo van a quedar mirando como diciendo, papi, ¿qué te fumaste? ¿Qué tomaste? Y ahí empiezan los miedos, empiezan las dudas, empiezan el guardarse. A mí me pasan fenómenos y no sé cómo explicarlos. Claro que no los podés explicar porque son inexplicables. O problema sería si los pudieras explicar graciosamente. No, aún no tenés la evolución. Muchas veces se hace eso con puntos muy específicos, con seres que pueden llegar a ser en el futuro intencionalmente fuertes en el sentido de la difusión. Entonces se los toma como punto de difusión. En esta dimensión no van a hacer nada más que contar su experiencia, pero en la siguiente vida, esa impronta, esa grabación que contiene mecanismos de conciencia pura y actual y mecanismos de conciencia a posteriori, o sea, es como que queda stand-by esa parte, queda en pausa, recién se habilita en 1, 2 o 3 vidas por delante. Entonces es lo que se llama la impronta. Se inyecta una impronta de conocimiento en un ser que puede tener capacidades evolutivas. Si eso se analiza, a ver, ¿cómo explicar la espectrografía? No es la palabra, pero si analizan las almas, se los puede observar en condiciones de millones, y los supercomputadores que tienen los elementos de quinta dimensión determinan qué individuos pueden llegar a ser probabilísticamente apropiados en un futuro. A esos seres se les da la oportunidad de dar saltos cuánticos pequeños, acotados y muy controlados. Entonces, a partir de ahí, la persona tiene una vivencia. Pero en el medio de todo eso, de todos esos experimentos, que uno puede llegar a decir son lógicos y racionales, porque es una forma de sembrar una semilla para saber, como el bambú, que sembras la semilla del bambú y tarda 7 años en aflorar el tronco. Pero ¿qué pasa? Para abajo, esos 7 años mandó unas raíces extraordinarias, y de golpe en 2 semanas se levanta 3 metros la caña, y todo decís, ¿pero qué pasó? Yo había sembrado la semillita y resulta que nunca más la perdí, listo, ya está, fue. Y de un día para el otro ves asomar un brote, o lo que es peor, si lo sembraste en un lugar que quedó abandonado,
pasás un día y ves una caña enorme, ¿y esto? Y ese era el bambú que había sembrado hace 7 años atrás. Este tipo de experimentos son muy naturales y muy normales en seres que están intentando ingresar en dimensiones mayores, o que son de diferentes antropomorfias, y de golpe dicen, bueno, yo quiero dejar de ser un bicho raro y transformarme en un ser humano. Por ejemplo, necesito el ADN, la base matemático-química, física, que hace que esto sea un ser humano y esto no. ¿Y de qué manera combinarlas? Bueno, esos son los científicos de su raza, de su especie, que intentan precisamente esto. Entonces abducen gente, abducir es tomarla de su ámbito, llevarla a la nave en un estado de mínima conciencia como para que pueda tener algún recuerdo y mantenga, y que le digan mover la mano y el tipo la pueda mover, pero básicamente están en un estado de latencia para incluso bajar la tensión nerviosa que significa entrar en un lugar y ver 3 tipos con unos ojos enormes, casi monstruosos para lo que es la visión de cada uno, más toda la memoria activa que te propone la televisión y el cine, mostrándote que los de arriba son todos unos monstruos, son todo tipo deformes, largan baba, Alien, el 8º pasajero, bueno, listo. Entonces el tipo ya tiene un miedo intrínseco cuando ve una cosa que no conoce. ¡Ay, mi Dios! Se muere del ataque cardíaco. Hay que evitar eso. Porque estos seres, sean como sean, no rompen ciertas reglas. Sí las rompen cuando necesitan algo específico. Bueno, en este caso necesitan ADN, listo. Han habido casos, muchísimos, miles de casos, que al tipo le hacen tener relaciones con una mujer o con 2. Por supuesto, mujeres bellísimas. Pero él ve mujeres bellísimas. Si supiera con qué hizo el amor, se muere del julepe o del susto. Pero para su visión, estas maravillas tecnológicas que permiten seres de un cierto desarrollo, por supuesto muestran a una mujer bellísima, que exciten a un hombre. Yo no sé si podría ser el amor con un insecto gigante, con todo respeto. Uno puede estar desesperado, pero llegar a ese límite no. O por lo menos mientras me guste una bella mujer de unos ojos rasgados y una mirada y una voz sensual y un cuerpo maravilloso, bueno, uno tiene un deseo hacia ese cuerpo desde el punto de vista físico, y bueno, si encima habla, dice cosas bellísimas y uno se enamora de su alma, de su esencia, y bueno, ahí tenemos una pareja, una familia y hijos y todo lo que viene después, que es maravilloso. Pero esos seres son seres que están intentando un progreso desde lo físico, contactándose con seres físicos, o sea, sabios humanos, seres humanos que en general alguna vivencia han tenido de creencia de esto, han habilitado una puertita, y bueno, dentro de esa puertita. Y después hay otros que ni siquiera se les hubiera ocurrido pensar en un ovni o en un ser extraterrestre, si lo quieren llamar así. Esos son más fáciles todavía. Porque la sorpresa los anula, y ante la anulación son más fáciles de manipular. Después vuelven y en la memoria quedan cosas impresas, lógico. Lo que el ojo vio lo fotografió y el cerebro lo guardó, punto. Salvo que estos seres te borren esa parte del cerebro, que pueden llegar a borrar otro tipo de informaciones. Si son desalmados, o sea, seres que no tienen almas normales como las nuestras, llámense reptilianos, por ejemplo, bueno, ellos no tienen problema en borrarte la memoria. Y te borraron la memoria, vos terminás, sos un zombie. Por ahí te borran algunas secciones, y esa persona vuelve en un estado de delirium tremens, que bueno, generalmente terminan internados en el tiempo. Muchos se suicidan, otros directamente se aíslan y se van al medio del monte tratando de que vuelva de nuevo esa nave que me llevó a lugares maravillosos. Te quedan en la memoria visiones maravillosas, sí, pero se te quedan en la memoria. Esas memorias se pueden cargar, como vos grabás en un pendrive una información. Imagínate esto, tío, con la tecnología que traen, porque han evolucionado en un universo multifacético. Quien está hablando en este momento no se considera el único ser que puede llegar a establecer contactos de estas características. Pero hay algo que es importante. La hermandad de la luz, como nosotros intentamos llamarnos, la luz, porque bueno, nos movemos a esa velocidad y nos desarrollamos a esa velocidad, entre comillas, e intentamos que lo atómico sea nuestra base fundamental de sustento vital. Porque sabemos que en el traslado dimensional los manejos atómicos o subatómicos o supraatómicos son los que permiten las variaciones de los ejes de las órbitas de los átomos, y por supuesto al cambiar los átomos vos podés hacer que una nave sea invisible.
Está ahí, pero no la vas a ver nunca. Por ahí la sentís, pero no la vas a ver. Oírla jamás porque no emite un solo sonido. Olores mucho menos. Y se trabaja en una frecuencia más baja, fuera de las 400, 700 milimicras de la visión humana. Entonces entras en el terreno del infrarrojo y en el del ultravioleta. Y ahí vienen las diferentes lucecitas que se suelen ver cuando hay transposición interdimensional. Perfecto, hasta ahí vamos bárbaro. Pero son tecnologías propias. Hay muchos seres que han evolucionado en otro tipo de tecnologías y cuando descubren la tecnología de la luz, del átomo vital, de la molécula, de la célula aplicada a, o que deviene de una combinación de cierto tipo de sustancias que provocan cierto tipo de reacciones que a su vez emiten cierto tipo de radiaciones, y ese tipo de radiación permite una manipulación mucho más específica del elemento para que, como quien agarra harina y agua, hace una masa y termina siendo una torta. Bueno, esos seres son curiosos, se están investigando, están buscando los orígenes y saben que los orígenes de la quinta dimensión lumínica, que es la que nosotros manejamos dentro de nuestro espectro, el mío, estoy hablando del mío, y del de todos aquellos que hoy día pueden empezar a descubrir que están dentro de ese camino y les interesa continuarlo, bueno. Pero estos seres no, estos seres vienen evolucionando en otra cadena, en otra línea de tiempo, si queremos llamarla mejor para que quede claro lo de la línea de tiempo. Bueno, vuelven hacia sus ámbitos originarios o se meten como curiosos en la casa del vecino y hacen sus experimentos. Los enanitos verdes que se suelen ver y que nosotros con Fabio investigábamos, en general son seres de segunda que están a punto de pasar a tercera, pero que vienen con capacidades de cuarta. Es una cosa de loco, pero es así. Ellos se evolucionan a una velocidad diferente y se acercan a los niños. En general se han visto con los niños. Los seres elementales de la naturaleza, los famosos enanitos, los elfos, silfos, ¿cómo se llaman? Se me fueron las del fuego. Las salamandras. Son entidades vitales de submundos que conviven con nosotros. Y nosotros a veces los podemos ver cuando ellos se hacen visibles, pero generalmente están dentro del espectro invisible, o de segunda dimensión o de cuarta dimensión, porque hay muchos de ellos que han evolucionado maravillosamente y entienden el amor y tratan de ayudar. Mientras que los más pequeños, los más chiquititos de segunda en trasvase a tercera, juegan, te roban cosas, te las cambian de lugar. Voy a decir, yo tenía acá un objeto, ¿dónde miércoles está este objeto? Y de pronto aparecía allá en la otra punta. Les gustan las bolitas de colores, las bolitas de cristal, entonces si te llevaron algo de valor, vos le pones un platito con bolitas de cristal y a las horas, generalmente de noche, cuando te despertás a la mañana, encontrás que el frasquito o lo que sea que tenía, o el platito con las bolitas de cristal está vacío. Y es muy probable que el objeto que has perdido lo encuentres en el mismo lugar donde lo perdiste. Y vos decís, pero me voy a volver loco. Busqué en esta caja, di vuelta a la caja y no lo encuentro. ¿Y cómo va a aparecer acá? ¿Soy un estúpido? Sí, pero olvídate que las bolitas las pusiste ahí. Diste un salto hacia ellos. Les gustan las cosas dulces. Son niños juguetones. Y se acercan a los niños porque los niños lo pueden ver en su pureza visual y con la pineal perfectamente abierta, antes de que ninguna iglesia le haga la cruz en la pineal y se la cierre, o le haga un bautismo en su chakra superior y cierre su conexión divina. Y explíquenme por qué una iglesia que habla del Dios del amor le cierra la pineal y el chakra 1 a un niño. Y todos felices, ay qué hermoso, con la velita ahí, gracias. Ahora el Señor se hace cargo de él. Sí, ¿qué Señor se hace cargo de él? Acaban de anular un ser humano. Y ahí me meto en una polémica. No quiero entrar en ese terreno, pero me da mucha tristeza y mucha bronca. Como han tergiversado absolutamente, la hermandad oscura ha tergiversado el mensaje de la luz. Y un tremendo maestro, como fue Micael, quien como Dios, hoy conocido como Jesús o el Yo Soy, entró naturalmente en ese juego porque para él era marcar una impronta dentro de lo que es la historia, línea de tiempo de este planeta.
Pero por encima de él se construyeron tantas barbaridades y se hicieron tantos crímenes y se asesinó tanta gente con una cruz que realmente da bronca, da tristeza y hace que uno aflore en un proceso que preferiría no entrar porque se olvida del amor. Entonces, para no herir susceptibilidades, porque hay mucha gente que hoy día está muy enganchada con todo eso, entonces, no te metas con ese tema porque te van a defenestrar. Y bueno, es lo que yo sé. Yo he tenido el enorme honor y el placer de conversar con Micael. Y de Dios no tiene absolutamente nada. Sí, de enorme maestro, un suprahombre absoluto y un enorme profesor de vida. Profesa el amor desde las formas más profundas, desde la dialéctica hasta lo que se les pueda ocurrir que un ser puede llegar a emitir. Solamente su mirada es absolutamente amorosa, de una delicadeza, de una finura, de una dulzura que no se puede explicar desde lo humano. Es un tipo con el que vos conversás, escuchaste 20 palabras, pero conseguiste 60 gigas de conocimiento que están en tu cerebro. Porque la transmisión no es solamente la charla, no es la palabra es la parte más sencilla, la parte más coloquial, no sé cómo decirla, me faltan palabras. Pero la verdadera transmisión ocurre de alma a alma. El intercambio es como el Bluetooth. Vos podés escuchar el archivo, pero en Bluetooth lo podés mandar en un ratito, conectaste un celular con otro. Bueno, acá, imagínense que existe el Bluetooth, ¿no va a existir esa conexión entre seres que tengan la voluntad y la capacidad de poder hacerlo? Y ya. Entonces, ¿cómo sigue el futuro? Es infinito. ¿Cómo te lo explico en el pasado? Y es absurdo. ¿Cómo le explico a un cavernícola de qué manera un jet rompe la velocidad del sonido y genera una explosión a 1000 kilómetros por hora? Y el tipo se me va a quedar mirando. Lo único que conoce es el hueso que acaba de pelar con el que trató de hacer una herramienta para pegarle a ese bicho que intenta comerse. ¿Cómo le explico? Si alguno de ustedes tiene alguna visión, le paso diapositivas. Primero, ¿cómo me presento ante él? El miedo que ese ser va a tener delante mío va a ser atroz. Lo primero que va a hacer es salir corriendo y considerarme ante lo desconocido sos un enemigo, porque generaste el miedo. Y el miedo es el primer problema grave que ocurre cuando vos querés anular a alguien. Metele miedo. Y ese alguien lo manejás como vos querés. Hoy día, de hecho, la humanidad está bajo el miedo de una pandemia y, por supuesto, los dueños del poder hacen lo que quieren con la humanidad. Y andan todos ahí, no, me voy a morir, vamos a morir. Está bien. Creyeron en eso, lo crearon, ahora viven inmersos en ese submundo. Listo. ¿Cómo se destruye un virus? Cambiando la frecuencia vibratoria de tu cuerpo. ¿Cómo la cambias? A través de la alimentación. ¿Cómo entras en cuarta dimensión? Vas a tener que dejar de comer carne, tomar alcohol, alimentarte con gaseosas y productos químicos raros, no tomar medicinas, aislarte de la vida mundana ciudadana e ir a lugares en los cuales haya frecuencia de celulares, pero que no sea tan enorme como en un edificio, con una antena encima arriba vibrando en 5G. Es muy cansador. Es muy cansador. Es maravilloso, yo lo entiendo, estoy acá, en el hoy y el ahora, en mi casa rodante, en oscuras, mirando por la ventana, como el ámbito que me rodea está iluminado por algunas luces perdidas, algunas casas a la lejanía, gente que está viviendo normal, una vida de felicidad con un coche 0 kilómetros, familias. Yo estoy solo desde lo físico. Soy el típico astronauta que llega a un lugar y se encuentra con una civilización y bueno. Pero es una visión de película esa. Tengo familia, claro que tengo familia. Tuve los hijos que necesitaba tener. La humanidad para que ellos en el tiempo trascendieran en otros. Tal vez en esta vida no logren grandes cuestiones, pero van a ser almas creativas, almas con ideas, con personalidades,
que incluso se han opuesto hacia mí, se han enojado conmigo y me han tratado como deben tratar a una persona con la cual no tienen una convivencia natural y normal. Perfecto. Cuando era chiquito y les cambiaba los pañales era mi bebé, ahora es el tipo que poco menos me saca la cabeza de un sopapo, aunque se sigue arrepintiendo. El otro de palabra me trata como un fracasado, aunque supongo que en algún momento se debe haber arrepentido. Pero no importa, eso forma parte de su impronta, de su vida. Yo sufro mi ausencia de ellos, o la ausencia de ellos, e entiendo que ellos deben también sufrir mi ausencia. Pero es el momento, en algún momento nos reuniremos, en algún momento tal vez vean estos videos o estas palabras, las escuchen, o alguien le diga, che, tu viejo se volvió loco, está hablando de cosas de que viene en el futuro, bla, bla. Probablemente los miren y digan, papá siempre estuvo en esa, no le den bola, ¿viste? Ya está. Ellos van a ser independientes, no van a depender de papá. Papá no les va a marcar ninguna impronta rara, salvo la música, el arte, eso sí, eso se los marqué. Los varones son eximios percusionistas, y son buena gente, son maravillosa gente. Son gente impresa dentro del amor, que ha logrado formar a una pareja y le rinde culto a esa pareja, y seguramente tendrán familias maravillosas que espero conocer, y si no las conozco, bueno, en el futuro nos encontraremos en otras dimensiones y nos miraremos y diremos, bueno, ¿te acordás de cuando estuve allí? Por supuesto, porque en quinta dimensión la memoria de las anteriores vidas está totalmente activa. El bidón ya no es de 20 litros, el de 20 litros lo usamos para viajar. El bidón puede llegar a ser de 200 litros tranquilamente. Imaginen lo que dije en la anterior charla, un cerebro que funciona a un 3%, más adelante va a entrar en un 25 o incluso en un 50, y hay quien lo usan en el 100. Pero para llegar a un 100% ya tenés que desarrollar una habilidad matemático-física muy superior. El nivel de análisis y de contexto tiene que ser extremadamente difícil de comprender en un mecanismo mental. Ya son mentes, ya no son cuerpos, son mentes. No muchos quieren evolucionar a esa altura, son pocos. A medida que sube la pirámide cada vez son menos, lógico. El que llega a 12ª dimensión es muy poco. Ahora, cuando a veces me preguntan, y bueno, pero ¿por qué volviste? ¿A quién se le ocurre venir del paraíso al infierno? ¿Cómo es la historia? No, la historia es más compleja. Hay cosas que se pueden hablar y descubrir, y hay otras que no tanto, porque entrarían en un mecanismo de debate en el cual no quiero entrar, porque no puedo debatir, dado que las preguntas elementales que puedo llegar a recibir no las puedo responder desde la no elementalidad. No puedo ir más arriba de lo que comprende el otro, no tiene sentido. Y no porque el otro sea un ser inferior, no, porque yo me adelanté a sus tiempos trayéndole una información de la cual todavía no tiene ni la más mínima digestión, no la puede digerir. Es absurdo y es peligroso y es una irresponsabilidad. Yo vengo acá a cumplir un cambio propio, pero a esta altura de los acontecimientos y viendo cómo viene la línea de tiempo, me parece que fue el punto nodal, el punto crucial del por qué en quinta dimensión somos tan pocos. No somos miles de millones, somos muy pocos. No puedo decir cuál es el número, pero somos muy pocos. Porque la mayoría de la humanidad en manos de la Hermandad Negra perdió. Las almas fueron atomizadas, fueron retiradas de lo que era la individualidad y se transformaron en elementos atomizados en el cual ya no hay un alma. Es el alimento del ser de la oscuridad, que se alimenta de almas porque la energía es tan fuerte que lo hace cada vez más poderoso, y utiliza en la violencia y en el desamor, utiliza esos recursos para dominar. Y ya está empezando. Ya está empezando. ¿Qué te dicen del microchip? ¿Qué te dicen del orden universal? ¿Qué te dicen que el dinero que vas a usar es este? ¿Te dicen que si no te da la vacuna no vas a poder cobrar la jubilación? O sea, te mandan a morir. Date la vacuna, que es para que no te mueras, porque si no te das la vacuna te morís. Y literalmente te morís de hambre, porque si no te pagan la jubilación. Esas son todas elucubraciones. No creo que ningún gobierno inteligente se le ocurra hacer algo así. Pero dejemos el beneficio de la duda ahí en stand-by, ¿viste? Porque hay cada loco suelto que es muy probable que lo haga. Y los países que están dependiendo de ese gran imperio, y bueno, o obedecen o son fagocitados. El lobo alfa aúlla y los demás lobitos se quedan en estado de hasta que crecen. Y cuando crecen alguna vez se le enfrentan al lobo alfa, y si el lobo alfa entra en vejez, es muy probable que alguno más joven tome su puesto. Pero lo van a seguir respetando hasta su último día,
Nadie se enfrenta al lobo alfa. Y si lo hacen es un loco que dijo, más sí, yo me como al viejo y sigo siendo yo el lobo alfa a partir de ahora. Bueno, buceemos un poco en la historia de la humanidad, hemos encontrado varios lobos alfa que fueron fagocitados por lobos alfa más jóvenes. Pero lo cierto es que si cambiamos el paradigma humano, si podemos rescatar más almas a la luz en este periodo transicional maravilloso que hace que el planeta evolucione y en el que tenemos sí o sí que participar aquellos que vamos a ser las víctimas de lo que hoy no suceda o de lo que hoy suceda. A partir de ahí es menester e imprescindible que actuemos con todas las reservas del caso, con todas las limitaciones del caso, pero tratemos de influir en las voluntades de los otros la capacidad de poder evolucionar. Y ahí es donde viene el ruego de decir, cambien, abandonen las costumbres de tercera dimensión si quieren pasar a cuarta dimensión. Cambien la frecuencia AM por FM, porque si no se van a quedar en AM. Lo que sí es interesante que cada vez que comienza un año erático, el planeta arranca de cero. Los que se queden en tercera dimensión van a sufrir ciclos evolutivos de destrucción y de renovación. Uno pudo haber sido apocalípticamente hablando el diluvio, otro pudo haber sido las grandes glaciaciones. Lo que pasa es que ahora se aceleran los tiempos. Antes, entre un fenómeno y otro, podrían pasar millones de años terrestres. Es difícil de medir, pero bueno, los científicos le inventan un número y ya está. 3 millones de años, 5 millones, tiran año como quien tira agua para arriba. Claro, te termina mojando porque, bueno, pero son elucubraciones que pueden llegar a ser probables, otras no tanto, pero se ponen como ley específica y a nadie se le ocurriría discutir una teoría de Darwin o cualquiera de estas, porque ahí se arman unos debates que para qué te quiero. Entonces, ante esa prohibición absoluta, si estás en el esquema de este tipo de ciencia, más vale que respondas. Y si no, te inventan un colegio, como el de arquitecto o el de abogado, y si te escapás de cualquiera de esas reglas, perdiste la matrícula. Trabajaste y estudiaste por 8 años para tener un título, pero ellos dicen si podés o no podés laburar. Y esto es lo mismo. Si entras en cierto tipo de lucubraciones que rompen la continuidad de poder de algunos pocos que dicen, no, esto se hace como yo digo y mientras yo esté acá se va a hacer de esta manera, bueno, listo, cállate la boca y no hables más. Si la humanidad sufre los escarnios que va a sufrir por las líneas de tiempo violentas que están organizando estos individuos, va a caer una enorme espada de Damocles y, por supuesto, el planeta, que ya reacciona de por sí en tercera dimensión, va a ser las catástrofes que cualquiera se pueda llegar a imaginar. Entonces, a partir de ahí, si te quedaste, bueno, perfecto, vas a ser testigo. Ahora, ¿qué haces cuando viene una ola de lava? O un tsunami con olas de 16, 20 metros de altura. ¿Qué haces? Te pones el tanque de oxígeno y decís, espero que me dure. Porque la violencia de choque de eso, no creo que haya un cuerpito humano que lo pueda resistir. ¿Y ese alma estaba en conciencia o estaba en inconsciencia? ¿Morir en conciencia es lo mismo que morir en inconsciencia? ¿Que te agarre de sorpresa? ¿O que lo estés esperando en paz, en alegría y digas, perfecto, cuando llegue el pasaje de escalón lo voy a tomar con la seguridad de que hay algo después? Entonces, ahí aparece la necesidad, entre comillas, y el atrevimiento de quienes venimos del futuro de decir, hay futuro. Venite para este lado, no te quedes ahí porque ahí va a romper la ola. Venite para este lado. Prepárate. Si es que crees en esto y podés crear en esto, prepárate. Trabajá tu nuevo yo. Transformate en un super yo, en un supra yo, en un superhumano. Y deslizate por ese carril. Pero hace un sacrificio para hacer eso. Porque la fluidez de semejantes energías de conocimiento no ingresa en un cerebro absolutamente obnubilado por el facito, la droga, el alcohol y todo eso que han logrado las experiencias negativas de la hermandad oscura imprimir en nuestras juventudes. Al extremo de hacerles cortar el pelo para que parezcan todos soldaditos calcados y no saben que el pelo
son las antenas con las cuales se captan cierto tipo de energías sutiles y que hacen que una mujer, por ejemplo, conciba un sexto sentido mientras que nosotros no lo tenemos. O un séptimo, si querés también. ¿Por qué las mujeres tienen un punto de inteligencia mayor? Porque la gran mayoría usa el pelo largo. Yo uso el pelo largo porque sé que lo tengo que usar. Jesús usaba el pelo largo porque sabía que lo tenía que usar. Los aborígenes usan el pelo largo porque saben que es la conexión con la madre naturaleza. O conocen aborígenes pelados. O sea, pero esas son verdades absolutas que se conocen, aunque más no sea dentro de la historia leída y escrita de estos pocos últimos 2 o 3 siglos. Ese teléfono me va a volver loco, pero bueno, son muchos mensajes de mucho amor y de mucha curiosidad que yo intento responder. Pero bueno, la idea es que esta vez podamos modificar algunas cositas. Y si fracasamos, pues en la próxima vuelta galáctica volveremos a intentarlo de nuevo, porque somos locos tosudos que intentamos naturalmente mejorar el futuro, porque cuanto más mejoramos el futuro, más futuro tenemos. No es lo mismo evolucionar 1000 líneas simultáneas que evolucionar 1.000.000 de líneas simultáneas. No es lo mismo un disco de 1 giga que un disco de 25 teras. Hay mucha más información en 25 teras, me parece, ¿no? No es lo mismo tener una botella de 20 litros que un tanque de 1.000.000 de litros. Si podemos modificar eso, desde el amor, desde la luz, desde la inteligencia de que hay algo más allá, desde el descubrir por qué nos pasan ciertas cosas y no las podemos explicar, porque claro, ¿cómo te vas a poner a explicar cosas de 5ª o 4ª dimensión con un cuerpo de 3ª? Papi, tenés un procesador NT modelo 95 y en la 4ª y 5ª dimensión ya están en el Windows 70. Con más razón, un disquete nunca va a poder contener esa información y un ser humano nunca va a poder viajar a 5ª dimensión, salvo tener un par de fotos. Son fotos mentales, pero no puede convivir en 5ª dimensión, porque el Windows 10 no se puede instalar en una máquina con un 250 MB de RAM, como pudo haber sido una Windows 98. Insisto en la computadora porque la computadora es el mejor ejemplo que tenemos de la evolución electrónica, en lo que sería similar a la evolución electrónica del cuerpo físico, mental, etéreo, de luz o como lo quieran llamar, cuando ocurren los trasvases dimensionales. No se puede volver de la nada. Si te disgregan tus átomos, cuando vuelven disgregados. Tendría que haber alguien recibiéndote para volver a integrártelos de nuevo y ya no serías el mismo o la misma. Entonces, cuidado, estar atentos a que la hermandad oscura no esté utilizándote como una excusa maravillosa para extraer ADN o para inyectar un conocimiento que en el tiempo les va a ser útil a ellos y sos simplemente un disquete o un cassette volando en la nada. El día que no te necesitan te eliminan o te absorben dentro de su estructura y te transformas en una parte de ellos, dejas de ser vos. ¿Qué es lo que ellos hacen? Por eso capturan almas y por eso los capturadores o los rescatistas voluntarios, como este simple y sencillo ser humano que tienen enfrente, cuando deja de ser humano y se transforma en un superhumano, y no soy Superman, para nada, pero Superman es una forma muy linda de representar a aquellos que venimos de otra instancia planetaria o de otra instancia vibracional en el futuro, lógico. Queda bonito, es una forma de explicarlo a hoy, de que hay seres que pueden llegar a esos superpoderes, defienden a los pobres, defienden a los humildes, siempre buscan la justicia. Está genial, buenísimo. No es tan así, no es tan película. Ahí es donde realmente el trabajo que tenemos es intenso, pero se rescatan almas y se recuperan individualidades. Es muy triste que un alma pierda
las capacidades de individualidad que logró por muchas vidas anteriores, y cuando llega a un punto evolutivo se la vuelva al principio, pero de la nada, porque en definitiva deja de ser ese ser átmico que viene evolucionando y que pudo haber sido un guerrero templario, y en otra instancia pudo haber sido un campesino en el medio de la nada, y en otra un navegante con Cristóbal Colón o con la carabela o con los vikingos, lo que no importa. Cada uno tiene su línea de tiempo. ¿Cuántos somos? ¿6.000 millones? Hay 6.000 millones de líneas de tiempo. Y cada uno va a intercalar en sus líneas de tiempo vivencias con otras líneas de tiempo, se cruzan, se tejen maravillosos tejidos. Ahí entra la geometría sagrada, entra un montón de superciencia que uno, solamente de poder meterse ahí ya es apasionante. Pero bueno, a veces son tan sencillas de explicar que con 3 palabras las explicás. Pero hoy se necesitan libros y experiencias contadas por otros. Y uno cae en la admiración, wow, todo lo que sabe este tipo. Y vos también lo sabés. El problema es que no sabés cómo sacarlo. Y todavía no tenés acceso a los grandes archivos, porque sos un procesador NT95. Todavía no llegaste a Windows 98. Vas a llegar, pero no te apures. Quiero viajar en una nave. ¿En qué nave querés viajar? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu proyecto? ¡Ay, qué lindo se ve todo desde acá arriba! Bueno, conseguiste un globo aerostático y ya está. Estudiá tu realidad hoy. Creá en tu realidad hoy. Hacé poderoso esta tercera dimensión desde tu ámbito. Sé buen músico, sé buen artista, sé buen profesor, sé buen chofer, sé buen, no sé, cultivador de lechuga, sé buen escritor, no sé, sé buen poeta, sé el mejor, intentá mejorar. ¿Por qué? Porque cada grano de arena que sumes será la playa en el futuro. Pero ahora estás juntando granitos, ni siquiera piedras. El tiempo va a producir que eso se transforme en una piedra. Pero querer adelantarse a los tiempos naturales es una locura. Lo que pasa es que cuando se mezclan las informaciones y aparecen gentes hablando de cosas, y yo me incluyo, me hago responsable de todo lo que digo y dije, bueno, creamos expectativas. Un espectador, ¿qué es? Es alguien que está expectando, está esperando. Entonces yo, como realizador fílmico, trato de hacer una película que el espectador le llegue. Porque ese es mi objetivo, el espectador. Y tengo que ver qué público. No voy a hacer una película porno para pasarle a los chicos. O una película de niños para pasarle a los adultos. Aunque hoy día muchos adultos, la verdad, se quedan fantaseados con algunas películas que son para niños. Vos decís, papá. Pero bueno, los lenguajes van creciendo y las formas expresivas también. Pero hoy sé lo mejor que puedas dentro de lo que sos. Y si no sos un ser creativo y sos un empleado que tiene que ir todos los días a poner sellito, bueno, pensá que es el momento de que tengas que abandonar eso. Cuando abandones eso vas a decir, me voy a morir de hambre, yo estoy cobrando un sueldo, tengo una jubilación. Sí, quédate tranquilo que la jubilación, cuando llegue el momento, te van a pagar menos de la mitad. Olvídate, eso no sirve. Es un plan de ahorro que ellos, cuando lo utilizan y se lo juegan en la bolsa, un día resulta que todo lo que vos habías ahorrado ya no existe. Conclusión, te pagan la mínima. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O nos equivocamos? Es así. Entonces aparecen estas visiones, como yo he tenido, de decir, bueno, a ver, vamos a crear una red. Y hay hermanos que lo hicieron. Y nos pusimos a juntar y aportamos nuestras humildes opiniones. Nos sumamos a proyectos mayores, como fue en su momento la Red Global de Trueque, y logramos los clubes de trueque y todo lo que pasó. Volvemos a lo mismo. Pero si hoy volvemos a una economía en la cual el amor, la comprensión, la alegría, la gana y el no dinero, el empezar a laburar con facilitadores y no con dineros bancarios hechos espuriamente y sin ningún tipo de garantías, y que encima tenés que alquilarlos a precios exorbitantes pagando tasas de interés y dándole de morfar siempre a los 4 o 5 tipos que son los que manejan todo esto. Y si hacemos otro sistema y resulta que ese tipo que dejó de ser bancario y se transformó en músico tiene con qué comer todos los días y desarrollarse, y ahí estaría la solución. ¿Qué pasa si no vivimos más en casas convencionales con cimientos en el piso y un hermoso parque y una pileta para que los chicos jueguen? ¿Qué pasa si vivimos en una casa rodante? Que hoy día hay unos vehículos que son extraordinarios. Y más de uno de esos vehículos vale lo mismo o la mitad de lo que vale tu hermoso chalet en un mismo lugar donde resulta que alrededor hay un montón de problemas, entonces tenés que meter 50 alarmas,
rejas en todos lados, salir con guardias civiles armados, viste, para que no te roben y... Pará. Y de última, ¿para qué querés tanto? ¿Para qué querés 6 autos? ¿Para mostrarle al mundo que tenés 6 autos? ¿Podés manejar los 6 autos todos juntos? No. Bueno, hoy manejás la Ferrari. Decime qué camino zonal de tierra te permite entrar con una Ferrari que está a 5 centímetros del piso. ¿Sabes? Que te vas a quedar colgado en el primer badén que haya. O sea... Pero tengo una Ferrari. Ah, ¿cuánto vale la Ferrari? 30 millones de dólares. Oh, pero mirá, fulano tiene una Ferrari de 30 millones. Ay, qué bien. Ay, la mujer, no sabés. Se hizo un corte de pelo extraordinario. Tiene unas uñas de 20 centímetros. Es maravilloso. Ay, qué lindo. Qué envidia, qué envidia. Ay, yo también quiero tener una Ferrari. Sí, viste, pero 30 millones de dólares. Yo apenas junté 5, pero cuando junté 5 la Ferrari ya valía 40. Ah, y la inflación, viste, la emisión monetaria y todo ese quilombo. Ay, qué bárbaro. No se puede vivir en este mundo. Es una desgracia. Me voy a suicidar. Bueno, dale, vamos juntas, nos dice, ay, listo, dale, pum, pum, se pegaron un tiro. El materialismo tiene eso, te arrastra por caminos, te arrastra por sendas. Yo siempre pongo el ejemplo del río que está yendo derecho a la catarata. Hay algunos que vienen navegando a toda velocidad, aprovechando la fuerza de la corriente, y otros que se avivaron, que están cerca de la catarata y empiezan a nadar en contra y le dicen, paren, que está la catarata. ¡Pum! Uno que sale para un lado, ¡pum! Otro que dice, correte, idiota, que voy rápido. No, pero no vayan para allá, que está la catarata, esa neblina, son pavadas, son chanzas, deja, correte. Cuando llega el momento, los que querían salir de la corriente vuelven a ser arrastrados, muchos de ellos en forma inconsciente, porque el que venía con el bote a toda velocidad, salen todos disparados y terminan allá en el fondo de la catarata, hecho pelotas en el fondo. Allá, lejos, en la bruma. No se los ve, ni siquiera se los imagina. Si venís en el torrente, en cualquiera de las dos direcciones, hacia o desde la catarata, salite ya del agua. Salite ya del agua, caminá por la orilla. Hay pinchines, no importa. Salite ya del agua si querés seguir vivo o viva. Salite del agua. Porque a favor o en contra de la corriente terminás en la catarata. El río no está para eso. Aunque de allá arriba te dijeran no, la única forma de vivir es en el río. Fuera del río no te metas porque ahí no te corresponde. Y es así. Es un ejemplo, tal vez. Algunos dirán, ¿qué quiere decir el tarado este? Bueno, pensalo. Pensá si, metafóricamente, no es una forma. Más de una vez se utilicé la metáfora de que venimos todos en un ómnibus, cargado de gente, llamado planeta, y de golpe aparece un puente. Y hay que cruzar ese puente, pero ese puente aguanta cierta cantidad de kilos. El problema es que todos quieren manejar, entonces se pelean para ser políticos, haber llegado a la mejor postura, tener todo el poder y bla bla. Entonces, mientras todos se matan, el colectivo va golpeando entre los guardarrayos, van pum, pam, pum, y estamos llegando al puente, el puente es débil. Yo me tiro por la ventanilla, discúlpenme, yo me tiro por la ventanilla, así termine lleno de chichones, no voy a estar en ese colectivo. Porque cuando llega a la mitad del puente, el puente se quiebra y el colectivo va a parar a la loma del abismo. El planeta está en eso, está en una constante pugna. Es una licuadora de mentes que está trabajando a una velocidad centrífuga enorme. Y todos encima ven que eso gira, ¡ay, qué lindo! Quedan hipnotizados y se tiran a ese mismo licuado y entran en la fuerza centrífuga. Hace un rato era un río, ahora es una fuerza centrífuga. Y cuando entras en la fuerza centrífuga te marea la realidad y ya está, perdiste la noción del tiempo, el espacio, todo. Y la licuadora sigue girando y cada vez se llena más y cada vez gira más rápido y cada vez se llena más. Y de un día se corta la corriente. ¡Pum! Se paró la licuadora de golpe. Y estamos todos ahí flotando en la nada, mirándonos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo salimos de la botella esta o el frasco este o el, ¿cómo se llama? Esto que nos contiene a todos. Y por ahí viene una cuchara y saca una porción de ese licuado y hay cosas que las podemos explicar desde la metáfora, y a buen entendedor pocas palabras, y el que no entienda que haga el esfuerzo. Si quieren llegar a la cuarta dimensión hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Si no, hay que seguir en la misma tesitura. Ante la conciencia de las cosas, no desesperarse y aceptar el destino. Punto. No hay mucho más que pensar. Por eso son pocos los que trascienden.
Por eso en la punta de la pirámide son pocos los que están. Por eso en el Olimpo hay pocos dioses. Si buscamos comparaciones, nadie que llegue a la punta de la pirámide se puede considerar un dios. Pero son ejemplos físicos de cómo, de una enorme masividad, se va reduciendo a medida que se va elevando. Por eso dicen Dios está ahí arriba. No, no está ahí arriba, chicos. Dios está dentro de cada uno de nosotros. Todos somos Dios. Todos somos creadores, todos somos dueños de una verdad y la tenemos que compartir. Todos somos piezas de un rompecabezas y tenemos que encontrar nuestra ubicación. Una vez que el rompecabezas esté terminado, habrá otro rompecabezas, pero ese ya trascendió. Puede ser un rompecabezas pequeñito, puede ser un cubo de Rubik o puede ser cualquier cosa que se les ocurra que tenga que ordenarse y cumplir una función a futuro. ¿Listo? Pase el que sigue. Eso es el universo en acción. Y eso es la vida. Constante evolución. Si te quedas, te quedas. Punto. No hay más que explicar. ¿Cuáles son los elementos que hay que cambiar? Ya lo dije. Primero, la alimentación. Ayudar a nuestro cuerpo que esté dispuesto a recibir energías sutiles. Que el cerebro esté despejado. Que la sangre no esté densa. No tomar medicinas. Buscar la medicina natural, la acupuntura, todo lo que es antiguo, todo lo que permitió que la civilización creciera y progresara por miles de años y se autoagotara a sí misma y estar al borde de la destrucción en 100 años. Ah, pero es el progreso. Sí, hermoso progreso. Hermoso. Respirar, contaminarse, comer porquerías, que si uno, o tomar remedios que te ponen en las contraindicaciones mucho más de que lo que poseen las indicaciones. Todos los peligros superan los beneficios. Y tipos siguen ganando millones y millones y millones con el miedo de la gente. Tengo que tomar la pastilla. Si el doctor me dijo, ¿cuántas tomás? 24 pastillas. Ah, mira qué interesante. Estás mal, te vas a morir pronto. No, yo mientras tomo 24 pastillas está todo bárbaro. ¿Cómo le explico yo a esa persona que se está matando? Se pone loca. Me dice, vos estás... ¿Cómo te vas a atrever a discutir a un profesional que estudió en la universidad? Sí, junto con otros 10.000 profesionales a los cuales le dijeron exactamente lo mismo. Tenés que hacer esto. Y si no haces esto, estás fuera. Y cualquier médico que ha querido progresar en cualquier técnica nueva, no, papito, esto no se aplica en este hospital, Acá se cobra, acá en los laboratorios nos ponen una monedita todos los meses y hacemos bien los deberes, tenemos un montón de cobayos. Tome esta medicina, vuelva dentro de 15 días, hacemos los análisis y vemos. ¿Qué hace el tipo? Estadística. A ver, cuando le di esto, el tipo tenía todos estos números. Ahora que se lo di, ¿está peor o mejor? Si está peor, le aviso al laboratorio en el informe. Che, guarda que produce estas contradicciones. Si está bien... Ah, buenísimo, sirve para esto y esto. Los compuestos químicos a veces se ponen en experiencia. Yo iba con mi hijo bebé a la salita hace muchos años atrás y todos salían con el mismo frasquito. Cuando nos tocaba el término, él tenía unas eczemas, una cosita acá, porque era un gordito rollizo, hermoso. Entonces de pronto salían honguitos y nos dieron exactamente el mismo compuesto. Entonces yo le digo, perdóname, ¿cómo es esto? ¿Por qué todos salen con el compuesto este? No, sirve para esto, pero sirve para todo. Digo, todos vinieron por lo mismo hoy. Y mira, tiene que tomar esto. Si quiere, tome esto y si no, no tome. Ah, no se enoje, doctora, cálmese. ¿Qué pasó? ¿Le toqué algo que no le convenía? ¿Le toqué el cheque de fin de mes? ¿Quién le paga para que usted haga esto? ¿Por qué tranza con esto? Cuando vimos los componentes de esto, pero esto no tiene nada que ver con el examen. Agarramos aloe vera, le pasamos en el sobaco y se terminó el problema. El tipo ya estaba feliz y contento a los pocos días. Peor es cuando te lo dan para tomar. Ahora, eso que se puede tomar se puede aplicar en el sobaco de mi hijo que tiene honguitos. ¿Y qué le pasa en la barriguita al pibe que le inyectan 45 vacunas antes de los 5 años? Con los planes de salud. ¿Para qué un ser humano necesita 45 vacunas? ¿En dónde está viviendo para tener 45 elementos de defensa? Miércoles, este planeta se va al cuerno en cualquier momento. Sí, y lo están acelerando a una velocidad maravillosa, porque esas criaturas ultra vacunadas en el tiempo se transforman en enfermos crónicos. Y mientras un cuerpo humano puede vivir más de 250 años, se muere a los 80 o a los 70 y a veces a los 40.
por todo lo que comió, por toda la basura que comió y por todas las cosas que le inyectaron en el cuerpo para que tuviera una mejor salud. Porque este planeta no aguantaría gente que viva 250 años, porque estos tipos perderían el poder. Es ilógico. Mirá la evolución que tendría un ser con 250 años de vida. Mirá la evolución que tendría el planeta. Entonces, chicos, elijan hermandad oscura, vivir en el lujo y el boato, tener la Ferrari o ser felices en el futuro, viajando por otros mundos y conociendo otras civilizaciones. La elección no es muy difícil. Les envío un enorme abrazo de luz a todos. Perdón por la lata, como dicen algunos. Pero básicamente tenía necesidad de tomar mi pequeño grabador y emitir todas estas ideas y pensamientos. Porque sé que de alguna manera u otra a alguien le van a resultar útiles. Y al que no, que Dios lo bendiga. Insisto, enorme abrazo de luz para todas y para todos. Fin de la transmisión.